Bueno, dice Romanos, capítulo 5, del verso 1 al 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Escuchen bien, dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quiénes no se glorían en la esperanza de la gloria de Dios? Todos nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero sigue diciendo: y no solo en esto, o sea que hay algo más de lo cual nos debemos gloriar. Dice: sino también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes se glorían cuando vienen los problemas, los enredos, los chicharrones, las dificultades? ¿Cuántos de ustedes dicen: uy, qué bien? Pero dice la palabra que debería ser así, pero ya lo vamos a entender. Y dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Dígalo por favor: la esperanza no avergüenza. Dígalo de nuevo: la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿En quién de ustedes o en quién de nosotros no se ha derramado el amor de Dios en sus corazones? Creo que en todos los que estamos en este lugar, el amor del Señor ya se derramó. ¿Cuántos dicen que es así en su vida? ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios ya se derramó en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y eso quién lo hizo? El Espíritu Santo de Dios. Así es que esta porción de Romanos 5 usted la va a leer también en su casita, en la grabación. Espero que usted pueda mirar los pasajes bíblicos y meditar en ellos. Y dice en esta parte específica, dice: y la esperanza no avergüenza. Y ese va a ser el título del mensaje de hoy. Es un título que usted se lo va a memorizar, se lo va a grabar y va a estar ministrando su vida para siempre. ¿Cómo va a estar ministrando esta frase y este título para siempre? En todo momento, en toda ocasión, cuando usted tenga alguna situación, usted va a declarar para sí: la esperanza no avergüenza. Declárenlo conmigo: mi esperanza, mi fe en Cristo Jesús nunca traerá vergüenza a mi vida. Y entonces, cuando estábamos leyendo esto, les preguntaba a cada uno de ustedes si cuando les venía algún problema decían: qué bien, llegó este problema que estaba esperando, o llegó este problema por el cual estaba temiendo. Ninguno de nosotros nos gloriamos en los problemas, ninguno de nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Pero vamos a ver cómo Dios, o cómo estudiando este pasaje, Dios nos va a estar hablando en este tiempo. Entonces, la gran diferencia está con relación a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros hacemos, y que hay cosas que las hacemos en nuestras fuerzas y hay cosas que las hacemos en las fuerzas de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores por hacer las cosas en nuestras propias fuerzas? Casi todos. ¿Y cuántos hemos recibido tribulaciones a causa de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas? Casi todos. Pero también han venido unas tribulaciones por hacer las cosas aún en las fuerzas de Dios. Dios inclusive dice que nosotros, por causa del Evangelio, de la fe y de la palabra, vamos a sufrir tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes creen que si tenemos tribulaciones por la causa de Cristo, Él está ahí para ayudarnos? ¿Cuántos creen que Él está ahí para ayudar? Pero cuando tenemos tribulaciones por causa de nuestros propios errores, ¿cuántos creen que Jesús dice: no, como eso no fue por mi causa, entonces yo no voy a estar ahí? No, Dios nos tomó como hijos suyos y va a estar, sea que cometamos errores, o sea por causa de la palabra y de la fe, las tribulaciones que venga, Él ha prometido que va a estar allí con nosotros. ¿Lo creemos, sí o no? Entonces, la fe y la esperanza es aquello que debe mover nuestras vidas para que en el momento de prueba, de dificultad, cualquiera sea el motivo, la razón, Él va a estar allí para fortalecernos y para que nosotros nunca perdamos la esperanza. Aquí, con relación a esta porción de la Escritura,
y con relación a lo que Dios nos ha llamado a vivir, que Dios nos ha llamado a vivir en fe, debemos nosotros creer que Dios nos ha llamado a tener una fe práctica. ¿Cómo sería una fe práctica? ¿Quién de ustedes piensa por un momento cómo sería una fe práctica? Porque Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que andar, caminar por fe en todo el tiempo, todo el tiempo. Pero ¿en qué momento, si nuestra fe es algo activo, si nuestra fe es acción, en qué momento nuestra fe va a ser puesta en práctica? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. Hay que partir de una base que estamos viviendo en un mundo que está caído. Nada es perfecto, nada funciona a las mil maravillas, nada funciona de manera anhelada o ideal. Aquí en la tierra nada es ideal, siempre va a haber situaciones. Cuando no es un problema económico, cuando no es una situación de salud, cuando no es un problema familiar, cuando no es que te llega un cobro X. Oye, situaciones, van a haber situaciones que te van a afectar. De por sí, aun cuando no seas cristiano, no seas creyente, ya hay situaciones. Eres creyente, también van a venir esas situaciones. Pero creemos que en medio de esas situaciones, Dios nos permite ejercitarnos en la fe. ¿Para qué? Para poder actuar, o para que esa fe tenga acción. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quiénes de ustedes en este momento están con alguna tribulacióncita? Levanta su manito ahí. Está pasando una pruebita, ¿no? Ahora no digan, no. Todos tenemos alguna situación. Todos tenemos alguna eventualidad. Que no me gusta esto, que esta situación, que, bueno, cualquier problema, cualquier cosa por la que estamos orando. Y si no, revise cuáles son los motivos de oración diarios que usted todos los días le está pidiendo al Señor. Revíselo un momentico, ahí se va a dar cuenta si hay situaciones, si hay tribulaciones que usted está viviendo. Y dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Y esta palabra, gloriarse, tiene que ver con jactarse. Cuando hablamos de gloriarnos, nos estamos hablando de que nos estamos jactando. Cuando una persona se jacta de algo, cuando pareciera alegrarse en medio de una situación, alegrarse porque tiene algo que tal vez le trae respuestas, que le trae un beneficio, y dice que nosotros debemos gloriarnos. ¿Cuántos de ustedes se jactan? ¿O cuántos de ustedes fanfarronean, alardean cuando tienen un problema, una situación? Nosotros lo hacemos en el sentido contrario. Nosotros no alardeamos, ni fanfarroneamos, ni nos gloriamos cuando tenemos el problema, sino que a veces bajamos nuestra mirada, hacemos pucheros, le ponemos quejas al Señor, al esposo, a la esposa, a los hijos, a todo el mundo, le empezamos a contar ese problema. Eso es todo lo contrario a gloriarnos. Eso es todo lo contrario a alardear de ese problema. Es decir, usted no le dice a un amigo o no le dice a nadie, ay, ¿cómo te parece que tengo esta situación? No he podido pagar X cuenta, el arriendo, los servicios, no los he podido pagar, estoy más contento. A nadie le decimos esto, pero Dios nos está llamando a que tengamos una actitud de gloriarnos y de alardear acerca de esto. Sé que esto suena raro, tranquilos. A mí también me ha sonado raro cuando el Señor me ha estado hablando de esto, pero creo que Dios nos va a permitir que lo entendamos ahora. Y es que la fuente o la razón por la cual nosotros nos vamos a jactar o vamos a alardear del problema que estamos viviendo es porque en nuestro corazón tenemos una certeza de que aún en medio de la prueba y de la dificultad tenemos a uno más grande, tenemos a uno que es todopoderoso, que va a traer su victoria y su bendición. Cuando usted tiene un problema, una situación, una eventualidad, usted lo primero que piensa es, ¿a quién me pudiera ayudar? ¿Quién supiera de estas situaciones, de estos eventos? ¿Cómo pudiera salir de esto? Cuando usted tiene un problema legal, usted lo primero que piensa es en ¿qué? Necesito un abogado bueno, ¿cierto? Entonces usted piensa en ¿quién me va a solucionar esto? Pero
Pero ¿qué tal que tu mejor amigo o qué tal que el hermano que tú tienes sea el mejor abogado de la ciudad? ¿Cómo te sentirías tú cuando llega una noticia de una demanda o de una situación? Todo solucionado, no hay problema, tengo el mejor abogado. Mi hermano es el mejor abogado de la ciudad, caso que le recibe, caso que gana, ¿cierto? Entonces, cuando llega esa situación, tú no sientes temor. ¿Por qué? Porque terrenalmente tienes como una respuesta. Espiritualmente debería ser así. Cuando llega la mala noticia, cuando llega la situación, también nosotros debemos tener esa capacidad de gloriarnos aún en medio de esa situación. Por ejemplo, cuando a usted le notifican un problema específico físico, es decir, de su salud, en una parte de su cuerpo, y resulta que tu papá, vamos a suponer, es el mejor médico especialista en esa parte del cuerpo que se te ha afectado, y te diagnostican algo, ¿qué llegas a sentir? Tengo al mejor médico, mi papá tiene excelente manejo. Así mismo sucede. Pero cuando a nosotros, como hijos de Dios, nos notifican alguna situación, ¿qué deberíamos sentir? Si no tenemos un papá médico, por ejemplo, o un hermano abogado, ¿qué deberíamos nosotros decir? Nos deberíamos gloriar. ¿Por qué? Porque tenemos al médico de médicos, porque tenemos al mejor abogado, y por eso es que nosotros nos deberíamos gloriar. Es decir, situaciones de dificultad y problema van a llegar todos los días, o no todos los días, frecuentemente. Pero si nosotros somos conscientes del papá que tenemos, si nosotros somos conscientes del Salvador incomparable que tenemos, nos gloriamos y no tendremos temor a las malas noticias. No tendremos temor a lo que nos pueda hacer el hombre. No tendremos temor a cualquier situación que pueda venir a nuestras vidas. Entonces, ¿por qué nos gloriamos? Porque tenemos la fuerza y la esperanza de Dios en nuestras vidas cuando recibimos una noticia que no es buena. ¿Cuántos de ustedes van a tener la esperanza y la fortaleza y el aliento de Dios cuando reciban una mala noticia? ¿Cuántos de ustedes lo van a tener? Nada más 4. Yo creo que Dios nos está hablando en este tiempo, porque infortunadamente en nuestra vida vamos a recibir situaciones, y nada hay peor que estar atemorizado por una situación que no ha llegado. Usted ha visto personas que se dejan atemorizar por cualquier situación. Antes de que le llegue la situación es, ¿y donde a mí me pase esto? Usted sabe que hay personas que se han enfermado de otras partes de su cuerpo porque han tenido tanto temor de que les llegue esta plaga que está azotando a la humanidad, que se han enfermado de otra parte de su cuerpo, porque han esperado tanto esa noticia, y que gracias a Dios para muchos no ha llegado. Han esperado tanto esa noticia, pero con tanto temor que se han enfermado. Es más, yo creo que muchos una gripa común la han convertido en esta plaga. ¿Por qué? Eso no es que sea mental. Acuérdese que tenemos un enemigo, un adversario. Y como todo el ambiente espiritual es un ambiente de enfermedad y de muerte, que lo que se está moviendo y lo que escuchas todos los días es enfermedad y muerte, cuando llega una gripa común, aquella persona que ha sido cautiva del temor por algo que aún no le ha llegado, pero cuando llega algo básico como una gripa, ¿qué sucede? El enemigo entra en acción. Llegó la gripa, ahí está un ítem completo para el enemigo, terreno completo. Pero súmele el temor que tiene la persona. ¿Qué sucede? El enemigo va a operar y va quizás ahí a traer la plaga. ¿Por qué? Porque la persona en el temor ha aceptado eso. Diga conmigo, yo me glorío en las tribulaciones. Eso suena muy atravesado, muy difícil y muy complicado, pero yo creo que Dios nos va a enseñar algo especial. Y es que la fe produce esperanza, ¿sí? La fe en nosotros produce esperanza. Y usted sabe que la fe en nuestra vida es como si fuera un músculo, pero espiritual, ¿o no? Por ejemplo, cuando usted empieza a hacer ejercicio físico y a levantar pesitas y esto, ¿cierto? Usted resulta que levanta las cosas y ya no es como que, ay, no, ya la levanta fácil. Cuando usted empieza a hacer ejercicio y a trotar, usted va a alcanzar el metro o el bus y sube las escalas del metro, o va a alcanzar el bus y llega y usted no está alcanzado, usted
sí, llega a su lugar donde lo tiene que coger y está tranquilo. ¿Por qué? Porque se ejercitó. Eso mismo sucede con nosotros cuando nos ejercitamos en la fe. ¿Qué hay cuando tu fe está ejercitada continuamente? En tu corazón hay esperanza. Y si hay esperanza, no vas a sufrir vergüenza. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido o hemos visto en algún caso, en algún momento, donde se requiere hacer mucha fuerza y levantar, no sé, algo que está muy pesado? ¿Quiénes de nosotros no miramos como, o viene a nuestra mente, la persona que está musculoso y que está, digamos, con el ejercicio y está ejercitado para que nos llegue a ayudar, ¿cierto? Entonces, si estamos en algún lugar, decimos, llamemos a fulanito que él tiene mucha fuerza. Y llega esta persona y empieza a levantar eso que nosotros necesitamos mover y lo levanta. ¿Por qué? Porque está ejercitado y soluciona. ¿Y cómo se siente esa persona cuando todos le dicen, yo sabía que él iba a poder, yo sabía que me iba a ayudar? ¿Cómo se siente? Como que calladito, no dice nada, pero se siente contento, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha ejercitado para hacer algo. Nosotros como hijos de Dios también nos ejercitamos. ¿Para qué nos ejercitamos? Para los momentos donde llegue la prueba. Y vamos a estar viendo entonces para qué nosotros nos ejercitamos y cómo nosotros nos debemos estar allí. Ahora, ¿qué pasaría con aquella persona que nosotros consideramos que puede hacer eso? Porque es grande, es fornido, ¿sí? Y le llamamos y le decimos, ayúdanos a levantar esto. Y esa persona intenta levantarlo y no es capaz. No es capaz. ¿Qué sucedería ahí con esta persona? En lugar de decirle, yo sabía que él me iba a ayudar, todos dicen, mira, es que tan musculoso, y que con tanta fuerza, y mira, no fue capaz con esa cosita. Y llega tal vez una persona que tal vez no tiene tanto músculo en su aspecto físicamente, y llega y lo levanta. ¿Han visto que hay personas así? Que no son tan llamativos, pero llegan y levantan. Y la gente se queda asustado, como tiene fuerza. Y no parece. Y les coloco otro ejemplo. En alguna oportunidad, unos compañeros de la empresa hicieron un viaje, una integración, y resulta que tenían que ir a una finca y la vía que tenían que pasar estaba llena de pantano, estaba muy mal pedazo de la carretera. Entonces, con dificultad pasaron unos automóviles y uno de nuestros compañeros tenía una camioneta grande, ¿sí? Y ese quedó de último. ¿Qué dijeron? No, ese de último, ese no hay problema. El que menos peligro tiene de que se quede es el de la camioneta, porque era alta, llantas grandes, y todos los carros pasaron y los medio empujaban un poquitico y lograban pasar. Todos los automóviles pasaron. Pero cuando llegó la camioneta, la sorpresa fue que en el punto donde había más pantano, ahí se quedó atrancada. Y todos empezaron a ayudarle, a empujar, a buscar que pasara, y eran haciéndole fuerza. Finalmente empujaron tanto que logró pasar la camioneta, pero después todos eran haciendo burla del compañero que tenía la camioneta. Y resulta que esa camioneta era muy voluminosa, pero no tenía la tracción en las 4 ruedas. Es como las camionetas que venden hoy en día. Ustedes saben que muchas camionetas las venden 4x2. Lo normal es que una camioneta de estas pues tenga la tracción en las 4 ruedas y se suba por donde sea, por el pantano que sea. Esta camioneta no venía así, pero en apariencia iba a pasar, y por eso fue motivo de burla, ¿sí? Entonces, tanto el de la camioneta que no pudo pasar, como aquel que era corpulento que no pudo levantar, fue motivo de burla. Con estos 2 ejemplos lo quiero traer a la vida del cristiano, a la vida espiritual. ¿Será que si nosotros tenemos una prueba y aquello que no se ve, que es esa fuerza interior del que levanta, o es aquella atracción del que tiene que pasar esto, si eso no está operando, ¿cuál va a ser el resultado de la vida del creyente? Vergüenza.
Pero la palabra de Dios está diciendo, la esperanza no avergüenza. Es decir, que tú y yo debemos tener la esperanza como aquel resultado de nuestra fe que se ejercita día tras día y que nos equipa para cuando tenemos que pasar esos momentos difíciles, para cuando tenemos que levantar ese peso extra, para cuando tenemos que pasar ese terreno fangoso y difícil. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que las demás personas que nos ven como hijos de Dios creen que nosotros lo vamos a pasar. Creen y dan por seguro de que nosotros vamos a poder superar esas pruebas. Ustedes van a superar las pruebas, ¿cierto? Yo creo que sí. Yo creo que Dios nos ha fortalecido para que pasemos esas pruebas, pero la vida del creyente se mide o se evalúa por la capacidad con la cual supera estas dificultades, supera los obstáculos. De ahí que la fe que nosotros tenemos es una fe en acción, es una fe que tiene que estar viva. Eso mismo le sucede a los creyentes. Y sigue diciendo, dice, y no solo esto, ya habíamos dicho que nos gloriamos en el Señor, dice, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces, ¿qué produce la tribulación en la cual nosotros nos gloriamos? Ya sabemos por qué nos gloriamos, porque sabemos que hay uno más grande, poderoso, invencible que nos ayuda. Pero ¿qué produce la tribulación? Paciencia. ¿Qué podemos nosotros entender acerca de la paciencia? La paciencia en el griego es hupomoné, y eso significa aquel que tiene constancia, aquel que tiene perseverancia, aquel que tiene resistencia, aquel que tiene aguante. ¿Sabe por qué Dios permite que nosotros tengamos tribulaciones? Porque Dios necesita que nosotros tengamos resistencia, que nosotros tengamos perseverancia, que nosotros tengamos aguante. ¿Y para qué creen ustedes que Dios quiere eso? ¿Para qué creen ustedes que Dios desea que nosotros tengamos paciencia, es decir, resistencia? ¿Para qué? Para que cuando nosotros seamos tentados para dejar al Señor, o para alejarnos de Él, o para salirnos de su redil, nosotros tengamos tanta resistencia para no dejarnos, porque hemos sido ejercitados por las de otras tribulaciones y no vamos a ser capaces de dejarlo. ¿Por qué? Porque somos revestidos de paciencia, porque somos revestidos de resistencia, porque somos revestidos de eso que trajo esa tribulación. Ahora, no es que Dios quiera mostrarnos, así como le mostró Dios a Job, al diablo. ¿Has visto a mi siervo Job? Ninguno como él, como quien dice, este hombre es tremendo, tiene una fe, tiene una paciencia, una perseverancia. No es que Dios quiera mostrarnos con el enemigo de esta forma, no. Pero Dios sí sabe que el enemigo va a querer afectarnos, va a querer dañarnos, va a querer estorbarnos, va a querer ponernos tropiezo. Y sabe una cosa, Dios va a permitir que en muchos casos nosotros tengamos esa resistencia. ¿Para qué? Para que nosotros aumentemos nuestra capacidad de resistencia, para que nosotros tengamos la capacidad de aguante. ¿Sabe cómo lo traduce en una versión específica esta palabra que les hablé del griego que tiene que ver con la paciencia? Dice aguante alegre. Aguante alegre. Es decir, cuando usted escuche la palabra paciencia en la Biblia, usted va a pensar que paciencia es aguante alegre. Dígale que está al lado, aguante alegremente. Aguante alegremente. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo ve usted su vida? ¿Cómo ve usted su vida ejercitándose en la paciencia? Ay, estoy aguantando. Ay, uy. Así es que uno se ve en la paciencia. Uy, no, esta persona es muy paciente. Mire cómo aguanta, le pegan, le molestan, le insultan. ¿Y esa persona tiene tanta paciencia? Pero cuando usted se imagina que la paciencia es un aguante alegre, ¿usted cómo se imaginaría? Llega una prueba, otra situación, hay que pagar esto que no lo debo y me toca pagarlo. Ahí estoy, tenga, pago.
La milla de más, como dice Jesús, la milla de más. Ay, qué paciencia la que tiene esta persona. ¿Cómo dice? Aguante alegre. Dígale que está al lado, aguante alegre. Eso se llama paciencia. Entonces, mire que, ¿cómo será mejor vivir la paciencia? Como que quejándome todo el día, activando mi quejabanza diariamente, o teniendo una paciencia ¿cierto? Una resistencia. Por ejemplo, imagínese usted, estamos haciendo el ejemplo de resistencia. Imagínese usted que usted está ayudando a empujar un carro que se varó y usted está empujándolo. Y usted está así. O imagínese que usted lo está empujando y usted tiene una sensación de satisfacción en su rostro y está. ¿Cómo es mejor estarlo empujando? Con una resistencia alegre. Es decir, voy a ayudar a salir a esta persona de esta dificultad, voy a empujar este carro. Su rostro alegre ya le está dando a usted una señal de victoria. Su rostro y su actitud consciente de alegría ya le está permitiendo a usted dar un fruto de esa paciencia. Es que la paciencia no es simplemente aguantar. La paciencia se mide por la forma en la cual tú estás asumiendo ¿qué? La tribulación. ¿Cuántos de nosotros sabemos que si nosotros tenemos una mala actitud en medio de una prueba, esa tribulación tiende a alargarse? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado tantas veces que ya a todos nos ha sucedido que una mala actitud en nuestra tribulación nos va a traer ¿qué? Más tribulación. Y se alarga la cosa. Pero yo pensé que ya iba a salir. Y otra cosa, mientras más reniegues y más te quejes, más se va a alargar esa tribulación. Diga conmigo, aguante alegre. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tribulación. ¿Y cómo veíamos la tribulación? Que la tribulación es jactarse, gloriarse y hacer alarde de los enredos y los problemas. Sí, eso se llama gloriarse en esa tribulación. La tribulación es problema. Gloriarse de la tribulación es lo que tenemos que hacer. Lo segundo es que la paciencia es resistir alegremente. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Aguante alegre. Y para eso le coloco un ejemplo. Estamos hablando entonces de aquella persona que tiene resistencia. ¿Cuántos de ustedes saben que hay pruebas de carreras de velocidad que son de los 100 metros, de los 200 metros, de los 400 metros? Ustedes han visto que es algo que se realiza en la pista de atletismo, en un estadio, ¿cierto? Y la gente sale supremamente rápido y pasa la meta y casi que a lo último se tira, pero supremamente rápido. Pero ¿cuántos de ustedes saben que hay otro tipo de competencias que son las famosas maratones, que son más o menos 42 kilómetros? Imagínese usted empezar a correr 42 kilómetros de acá, no sé hasta dónde habrán 42 kilómetros, hasta pase el sur de la ciudad, salga del sur, pase a otro municipio y siga trotando y hay personas que son expertas en eso. ¿Cuántos de ustedes creen que la vida del creyente se parece más a la maratón que a la carrera de corta distancia, que a la carrera de 5 minutos? ¿Cuántos de ustedes creen que se parece más a la segunda que a la primera? Más. ¿Por qué? Porque así es la vida del creyente. Y es que Dios, en la medida que nosotros vamos viviendo, nos permite ciertas tribulaciones y vamos viendo que nuestra fe se va ejercitando y se va volviendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros en medio de estas tribulaciones. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, cuando nosotros estamos viendo, continuando allí, dice: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Dice: y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces, si nosotros nos ejercitamos en las carreras de largo plazo, es decir, aquí nosotros empezamos a caminar con el Señor y hasta que nos lleve a su presencia. Yo no sé si usted ha titubeado en algún momento para dejar de seguir a Jesús. No sé si en algún momento el enemigo ha enviado palabras a su vida, a su alma, a su corazón, donde le dice: ¿para qué sigues tanto al Señor?
¿Para qué te guardas? Mira aquella persona lo que hace y aún está bien. Mira a esta otra persona lo que hace y permanece y le va mejor. ¿Se acuerdan de esa porción de la escritura donde dice que viendo la prosperidad de los, por poco desmayo, por poco deslizo viendo la prosperidad de los impíos? Pero más adelante dice, pero vi y entendí, buscando en la presencia de Dios, que el fin de estos impíos era muerte y que iban a caer en resbaladeros. Pero ¿quiénes de nosotros vemos como que en el mundo exterior, llamémoslo en el mundo exterior porque pertenecemos al reino de los cielos, pareciera que no cae en resbaladero la gente que hace lo malo? ¿A usted no le parece que eso es una cosa como que lo pone a uno a... No, pero ¿por qué no caen en resbaladero? No es que lo estemos deseando a nadie, no. Pero si la Biblia dice eso, ¿por qué hacen y deshacen y que te contradeshacen y nada? ¿A usted no le ha llegado a la mente como que, ¿y yo para qué estoy siendo cristiano? ¿Yo para qué estoy siendo creyente? Ojo, eso es una señal de advertencia que el enemigo está tratando de dañar tu fe, de afectarte en tu fe. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando usted está pensando eso? Llegan más tribulaciones. ¿Para qué? Para que usted se acerque a Dios. ¿Usted ha visto que hay personas que infortunadamente tienen que recibir malas noticias para poderse acercar a Dios? Hay personas que necesitan las tribulaciones y aquí están en la iglesia pidiendo oración. Y reciben el empleo, reciben el trabajo, reciben lo que estaban pidiendo y vuelven y se van. Hay personas que llegan a la iglesia con situaciones difíciles, pero cuando ya están restaurados, se van. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? No se dieron cuenta que el Señor les restauró y lo que están pidiendo en su corazón es más tribulación. Yo no sé si usted en algún momento le ha dicho, Señor, yo necesito una prueba bien bacana, bien buena. Es que casi no tengo. Es que no tengo casi problemas. Es que yo necesito, póngame a prueba, póngame. Sí, porque es que aquí dice la palabra de Dios que la paciencia produce prueba. Yo tengo mucha paciencia, yo tengo mucha resistencia alegre. Póngame a prueba. Usted le ha dicho así al Señor. Usted no se lo ha dicho, ni yo tampoco, pero con nuestros hechos le hemos dicho, Señor, necesito prueba, tráigame prueba, porque tengo ganas de alejarme de usted, porque tengo ganas de desviarme. Y en ese momento llega la prueba. ¿Y sabe quién la envía? El enemigo. Pero ¿sabe quién usa esa prueba para que usted vuelva a alinearse con Dios? Dios. Porque lo que el diablo usa para destruirte, Dios lo va a usar para ayudarte a fortalecerte en fe y para darte esa resistencia alegre, es decir, esa paciencia. Ahora, ¿qué significa prueba? La palabra prueba en griego es dokimé, y esta prueba significa mérito, dice prueba de confiabilidad o implicación de confiabilidad, experiencia. Eso es lo que significa prueba, aprobación. Y nosotros entendemos como que cuando usted lee esto a la carrera, mire, usted va entendiendo como que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero usted asocia la prueba con la tribulación. ¿Serán lo mismo? No. Cuando estamos hablando de que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, significa que esa prueba es el examen, el test, lo que te aprueba a ti. Es decir, de acuerdo a cómo tú recibas paciencia y espera alegre, llega el calificador y te dice, sacaste de 1 a 10, 9,5 en esta prueba. Es decir, la prueba es el examen. Porque si estamos hablando que la prueba es tribulación, pues estaríamos contradiciendo la palabra, porque lo que empezamos con tribulación, como que si yo tengo tribulación, produce paciencia, y la paciencia produce más tribulación. No, Señor, la paciencia produce prueba, es decir, la evaluación, es decir, aprobación de parte de Dios. ¿Quiénes de ustedes se quieren ejercitar en la paciencia, es decir, en la espera alegre? ¿Quiénes? Usted sabe que eso tiene que ser consciente. Usted se tiene que hablar a su mente para que cuando venga el problema usted dice, yo soy capaz, yo puedo, porque me estoy gloriando en esta tribulación, porque Dios va a hacer que aquí salga una capacidad de resistencia alegre que me va a dar prueba.
Pero entiéndalo, ya entiende que esta prueba es aprobación. Esto me va a dar una validación por parte del Señor, me va a dar puntos extra. Esa paciencia que Dios quiere de nosotros nos produce calificación buena. ¿Cuántos de ustedes les gusta sacar 10? No había algo mejor que, o no hay algo mejor que cuando usted le entregan la calificación de su examen final o su examen parcial, a usted le digan, tienes un 10. Y tú recibes la hoja, ¿cuánto, profesor? ¿Cuánto saqué? Y provoca como levantarla y que, bueno, digamos que usted no la levante, pero usted recibe la calificación y llega el compañero, el que siempre averigua las notas de los demás. ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? ¿Cuánto sacó? Y usted dice, no, saqué 10. Está diciendo al compañero, pero todos lo escucharon. Porque ¿cuántos de nosotros no deseamos ser bien calificados? A todos nos gusta esa aprobación. Esa aprobación es la que nosotros necesitamos. Prácticamente, después de tú recibir la resistencia alegre, la paciencia, vas a recibir la nota del examen. ¿Cuántos de ustedes, cuando viene una situación, cuando viene una evaluación de algo que estén estudiando, para lo que se estén formando, preparando, y saben que los van a evaluar del tema que ya saben, ustedes están tranquilos, entran al examen final porque yo ya me sé ese tema, yo ya sé cómo se hace eso? ¿Cuántos entran tranquilos a la evaluación? Y cuando salen igual de tranquilos. No salen, uy no, yo pensé que me iba a ir mal. No, si usted pensaba que le iba a ir mejor, y le fue mal, es porque usted no sabía de ese tema. Pero cuando usted está seguro que va a ganar, usted es porque usted domina ya ese tema. Entonces Dios nos llama en este pasaje bíblico a que nosotros de antemano tengamos confianza en Él, nos gloriemos en medio de la tribulación, recibamos la paciencia y la calificación, la aprobación, es decir, la prueba ya está lista. Ya estás aprobado porque tuviste la resistencia que viene de Dios. Entonces Santiago 1, 3, 4 dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Mire que Santiago también lo estaba leyendo. ¿Cuál es el pasaje básico que estamos utilizando? Romanos 5. ¿Quién escribió Romanos? El apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Pero mire lo que está diciendo Santiago. Santiago también está diciendo, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra. O sea que aquí nos está mostrando Santiago, el evangelista, hermano de Jesús, que es posible que nosotros en medio de la prueba desistamos. O sea, Dios sabe que en el momento en que nosotros somos probados puede que se dañe. ¿Sabe que en los procesos de construcción, de manufactura y cuando están elevando un edificio, sacan unas pruebas del concreto? ¿Sí? Y esas pruebas son aquellas cosas que vemos a veces que las utilizan en las casas para colocar en el jardín o para dividir ciertas cosas, y son unos bloques como redondos. A esos bloques les ejercen una presión impresionante con unos aparatos, se llaman Instron, que le ejercen presión para ver cuánto resisten hasta que se revientan. Esas son pruebas que le hacen al cemento para definir la fortaleza que tienen las columnas, ¿cierto? Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando tú estás recibiendo esa presión y tú estás resistiendo alegremente, es posible que en un momento empiece a cambiar tu semblante, y perdóneme por las caras tan horribles que seguro estoy haciendo, y de la alegría se cambie tu semblante y empieces a debilitarte, y pasa lo que Santiago el evangelista está diciendo: ojo, no vaya a abortar en el momento de la prueba. Hay una gran probabilidad de que nosotros salgamos en el momento de la prueba. Pero yo les pregunto, ¿cómo podemos nosotros salir en el momento de la prueba? Dios, ¿qué va a decir Dios? No, yo a este le voy a dar, o a esta hija mía, a este hijo mío, le voy a dar un 70% de probabilidad que va a pasar la prueba, no más. Yo creo que cuando Dios está con nosotros, si se puede decir, Señor, hablar en porcentajes acerca de ti, Él está 100%.
¿Sí o no? Entonces, por el lado de Él, no vamos a tener pierde, no vamos a tener falla, ¿o sí? ¿Por dónde puede ser el tema del fallo? Por el lado de nosotros. Por eso Santiago está diciendo, dice, pero procuren, diga conmigo, procuren. Dígale que está al lado, procura. Pero procuren que la paciencia complete su obra. Es decir, que ahí está, y tú habías dicho, no, yo con esta prueba aguanto 6 meses, no más. O un mes, no, yo ya llevo un mes, yo ya no aguanto más esto. Pero resulta que ahí está todavía la presión. Y si resulta que Dios había definido más tiempo, ay, pero que me diga Dios hasta qué horas, hasta cuánto tiempo voy a aguantar. ¿Será que Dios te va a decir, bueno, te voy a dejar un mesecito más? ¿Será que Dios le dice a uno cuando está pasando por tribulación cuánto tiempo lo va a dejar? No, lo único que tenemos que hacer es ni siquiera preguntarle, Señor, ¿hasta cuándo? No, procura. Diga nuevamente, procura. Procuren que esa paciencia complete su obra. ¿Para qué? ¿Para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Es decir, sin que esa fuerza que te están colocando no te reviente. Es decir, ese concreto está perfecto. Esa resistencia, ese test, esa evaluación que ya para Dios estaba garantizado porque Él iba a 100%, pasó la prueba. Pasó la prueba. ¿Cuántos de ustedes asocian paciencia con tiempo? ¿Sí o no? Siempre lo asociamos. La paciencia, es decir, la resistencia alegre, la asociamos con el tiempo. Y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos. Pero cuando ya llevamos un año, ¿cómo nos sentimos? ¿Sabe qué les digo a los que llevan más de un año? O más de 5 años, o más de 10 años, o casi 20 años esperando. Yo tengo cosas por las que estoy esperando más de 20 años. Pero hasta el último día de mi vida voy a estar pidiéndole al Señor, porque la palabra de Dios dice que la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. ¿Dónde está la esperanza? ¿En lo externo o en lo interno? ¿Dónde estaba la tracción 4x4 que no tenía esta camioneta? ¿Se veía o no se veía? Estaba por allá guardada, no se veía. ¿Dio resultado? No. El musculoso que no pudo levantarlo, ¿dónde tenía realmente la fuerza? ¿Adentro o por fuera? Es decir, lo que nosotros vemos externamente no es lo que nos ayuda a nosotros a pasar la prueba que nosotros necesitamos. ¿Cuántos van a ser perfectos y cabales sin que les falte nada? Digan amén. Diga conmigo, yo voy a ser perfecto y cabal, sin que me falte nada. No se ría mientras lo dice, es verdad, créalo, diga sí, así Señor. O sea, Señor, es por fe, pero yo lo estoy declarando, yo lo declaro para mí. Yo voy a ser perfecto y cabal sin que me falte nada, porque voy a completar la obra. Es lo único. ¿Y cuál es la obra? Permanecer en Dios, obedecer a su palabra, ser guiado por el Espíritu Santo, ser fortalecido con el poder de su fuerza, tener esa resistencia alegre, es decir, esa paciencia que produce ¿qué? La dificultad, el problema. ¿Y por qué viene ese problema? Porque algún día vas a ser movido por cualquier otra circunstancia y si no estás ejercitado en Dios, esa circunstancia básica te saca de los caminos de Dios. Esa circunstancia básica te puede hacer perder tu alma. Y eso es lo que a veces no entendemos. Pensamos, ojo, porque hay algo aquí muy delicado. Usted sabe que yo creo en milagros porque la palabra de Dios habla de milagros. Y hay llaves espirituales en la palabra de Dios que traen ese mover de Dios, ¿sí o no? Pero nunca podemos olvidar que nosotros somos los que le servimos a Él, no Él que nos sirve a nosotros. Porque hay personas que suelen usar la palabra de Dios para obtener lo que quieren. Y no es así. Porque el momento en el cual no reciben lo que quieren, ¿qué pasa? Se desaniman y dejan de caminar con Dios. Somos nosotros los que le servimos a Él, por tanto vamos a ser nosotros los que con su fortaleza vamos a ser probados. ¿Y cómo es, por ejemplo, cómo llegaría a nuestra vida
una tentación de abandonar los caminos de Dios. Aquí hay un ejemplo en el libro de Job, dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún tienes integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mire lo delicado que es pensar que Dios te va a dar todo, te va a suplir todo y te va a consentir en todo. No es así, porque vienen pruebas. Te enseñaron que caminar con Dios era tener todo a disposición. No, no es así. Si lo creíste, te vas a desanimar. ¿Por qué? Porque vienen pruebas. Y es así como Job le dice a su mujer, que le dijo: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún te estás guardando para el Señor? ¿Aún estás esperando que Dios te responda? ¿Aún estás esperando por ese milagro? Mire, aún. ¿Por qué le dice aún? Porque hay una variable, un factor tiempo que le está diciendo cuánto tiempo lleva esperando. Pues prácticamente aquí el enemigo habló a través de la esposa de Job para decirle: ya llevas tanto tiempo esperando y mira, maldice a Dios y ¿qué? Y muérete. Cuando maldecimos a Dios, ¿sabe qué es lo que nos sucede? Muerte espiritual. Eso es lo que el diablo le estaba diciendo a Job. Pues la esposa de Job, utilizada por el diablo, maldice a Dios. Cuando maldecimos a Dios, morimos. Cuando nos alejamos de Dios, ¿qué sucede? Morimos. Nuestra fe se extingue. Nuestra vida espiritual en nuestro corazón, nuestra salvación, se va. Pero así no va a pasar. Y dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Es decir, vea, cuando usted escuche eso, que alguien se lo dijo, que lo escuchó por ahí, que hay una mala invitación, un mal comentario acerca de su vida, usted diga: esto es el hablar de cualquier hombre o de cualquier mujer fatua, simple, básica. ¿Por qué? Porque aquel que te está diciendo: usted se está guardando para el Señor y usted tan linda, en lugar de disfrutar la vida, en lugar de vivir la vida loca. La vida es una, hay que disfrutarla, hay que hacer, por no decir hay que deshacer. Pero te dicen hay que hacer. Eso es lo que el diablo nos quiere vender a nosotros. Pero ¿sabe cómo le vamos a responder? Estás hablando como un simple o como una simple. Por no decirle: el Señor reprenda al diablo. Por no decir: él es el diablo el que me habla. Por no decir eso, para que la persona no se sienta, porque ahí sí como que es que esa es la cosa, que cuando el diablo utiliza a una persona, utiliza la voz y habla a través de esa persona. Pero cuando usted le contesta así como durito, que es el diablo, ahí sí, le quita, deja de utilizar los oídos de la persona y ya la persona es la que va a escuchar lo que usted le está diciendo. Entonces ya usted resulta que lo está insultando. ¿Cómo me estás diciendo diablo? ¿Cómo me estás diciendo diabla? Ahí sí le permitió escuchar, pero no supo lo que dijo, pero sí le permite escuchar. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, no voy a hablar como cualquiera, ni voy a escuchar a cualquiera. No voy a abandonar el camino de la fe, porque soy especial, no soy cualquiera. Diga conmigo: porque tengo una resistencia alegre, no soy cualquiera. Porque sé vivir en la abundancia y en la escasez, no soy cualquiera. Y dice la parte final, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, a ver quién me lo dice, pero ¿cómo lo dijimos ahora? Resistencia alegre. Dice: y la resistencia alegre, la paciencia produce prueba, pero ¿cómo dijimos ahora? Aprobación. La paciencia, resistencia alegre produce
aprobación. Y sigue diciendo, y la aprobación, es decir, y la prueba, esperanza. ¿Quiénes de ustedes quieren tener esperanza? ¿Saben qué es esperanza? No quién es esperanza, sino qué es esperanza. ¿De dónde viene la palabra esperanza? De esperar. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene esperanza, usted tiene una capacidad de paciencia y de resistencia alegre, porque usted está esperando eso que va a venir. Entonces, ya no es usted aguantando así alegre. ¿Por qué está alegre? Porque hay alguien más fuerte que usted que lo ayuda. Pero también, ¿por qué está alegre? Porque tiene esperanza. Es que no solamente es usted decir, yo estoy resistiendo y yo me aguanto aquí toda la vida y voy a aguantar así riéndome. Aguanto, tengo mucha fuerza, mucha resistencia. ¿Por qué estás alegre? Además, porque Dios te está ayudando, porque tienes esperanza. Es decir, crees que Dios te va a responder. Y dice, y esa esperanza no avergüenza. Cuando hablamos de la palabra avergonzarse o vergüenza, estamos hablando de ofensa, afrenta, estamos hablando de desgracia, estamos hablando de deshonra. Entonces, cuando Dios dice que tú tienes esperanza, estás esperando en fe de algo bueno que va a venir, Dios te está diciendo, no vas a tener deshonra. ¿Usted le cree eso a Dios o no? No vas a tener vergüenza, no vas a tener desgracia. Diga conmigo, la esperanza trae honra. Diga conmigo, la esperanza trae gracia. Diga conmigo, la esperanza no avergüenza. Entonces, cada vez que usted tenga esperanza, usted no se va a sentir avergonzado. Bueno, pero aquí alguien puede estar pensando, bueno, yo tengo esperanza, pero ¿qué tal si Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo? Así es lo que va a decir el diablo. Acuérdese como le dijo a la mujer de Job, aún te estás guardando, Dios no te va a dar nada. Eso es lo que nos va a decir. Pero ¿qué tal si de pronto Dios no te diera lo que tú le estás pidiendo? ¿Qué sucedería? La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Es decir, que si tú le estás pidiendo algo a Dios y Dios no te lo da, tú te vas a sentir abatido, deshonrado. Dios me falló, Dios no me cumplió. Yo tenía esperanza. Usted sabe que muchas personas se debilitan. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando algunos, la semilla que está colocada al lado del camino, llegan las pruebas, ¿qué sucede? Ahogan los afanes de la vida, las pruebas, las tribulaciones. Y hay personas que se van, ¿cierto? Entonces muere esa semilla de fe. ¿Por qué? Porque estaban considerando que aunque tenían esperanza, tenían una imagen, una visualización de su esperanza. ¿Quién es el que sabe todas las cosas de principio a fin? Solo Dios. ¿Cuántos de ustedes, hablando de la esperanza, cuántos de ustedes, bueno, los mayorcitos, los que estamos mayorcitos, no se han dado cuenta con el tiempo que aquellas peticiones que no fueron respondidas, qué bendición que Dios no le respondió a esas peticiones? ¿O ninguno se ha dado cuenta aquí? Uno cuando va viviendo más añitos y se va dando cuenta. Cuando ve la muchacha que Dios no le dio y después la ve por ay, que lo que me salvó el Señor. Pero lloraste cuando te dejó. Pero lloraste cuando Dios no te dio a esa persona. Estoy hablando pues como en mi caso. Para otros puede ser otra situación. Un empleo, por ejemplo. Una oportunidad laboral que no se dio. Y lloraste y tenías tus esperanzas y te enojaste con Dios. Y le hiciste a Dios como más o menos rabietas 3 semanas. Y no oro. Me falló. Falló a mi esperanza y yo confié en Él ciegamente y con un corazón limpio y puro y agradecido. Y me falló, me fallaste. Casi que le cantan a Dios eso. ¿Será que Dios nos falla? No. Porque la imagen de lo que nosotros esperamos en el tiempo es una, pero el que lo sabe todo es Dios. ¿Será que aquel que está a tu favor, ayudándote a resistir alegremente, no te va a dar lo que más te convenga a ti? Lo que más te convenga. Entonces vuelvo a lo mismo. Cuando pasa un tiempo y tú te das cuenta, ay, gracias Señor por librarme. ¿Sabe qué? Hay cosas que ni siquiera te vas a dar cuenta de lo que te libró el Señor. Te vas a dar cuenta en el cielo. Y de pronto en el cielo, hijo, hija, ¿te acuerdas de lo que me pediste?
Tú no te diste cuenta de la otra parte del video y el Señor va a coger su tablet y te va a mostrar, mira lo que te libré, ta, y en el cielo, ay Señor, mira yo todo lo rabieta que te hice. Te lo va a mostrar. Ahora, digamos que no te lo muestre acá en la tierra, sino que no te lo muestre tampoco en el cielo. ¿Usted cree que ya nosotros en el cielo, estando en su gloria, estando en la plenitud, cuando llegue todo lo perfecto, nos vamos a preocupar por aquella chimultrofia que no llegó a tu vida, por aquel chimultrofio que no, por ese empleo que no te llegó, por esa situación? Ya eso no va a importar. Ya usted, si usted está pensando en llegar al cielo para decirle, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Olvídelo, en el cielo usted ni se va a acordar de eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y aún en medio de eso, usted cuando no reciba, no se va a desanimar con Dios. Usted va a tener esperanza y va a saber que la esperanza no avergüenza. Es decir, cuando usted le está pidiendo a Dios algo y no se lo responda, usted va a declarar para sí, la esperanza no avergüenza, Dios tiene algo mejor para mí. Dios ha conservado y ha guardado y ha anotado todas mis oraciones. Dios ha guardado toda mi oración y mi conexión espiritual con Él para darme algo mejor. Algo grande viene, algo mejor viene. No era lo que yo pensaba, es algo mejor. Ay, pastor, pero usted ¿por qué nos está diciendo esto sabiendo que nosotros siempre somos tan fieles al Señor y nunca nos hemos ofendido? Nunca. Acuérdese que avergonzarse es sentirse ofendido. Si usted tiene esperanza auténtica y real, aunque el enemigo toque a su puerta para hacerlo ofender, usted no va a aceptarlo. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De dónde viene la esperanza? De mi fe. ¿Sí o no? Y pregunto, si nosotros caminamos por fe y pedimos hasta el final, digo yo hasta el final, hasta que Dios nos lo permita, ¿será que nosotros no vamos a recibir algo bueno por ejercitar nuestra fe y nuestra esperanza? Yo creo que sí. Porque si Dios dice entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué fue hecho? Por la fe. ¿Y de dónde viene la fe? De la palabra de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesús. ¿Quién es la palabra viva? Jesús. ¿De dónde sale la palabra de fe? De adentro de Dios, ¿sí o no? Entonces, si usted tiene fe, ¿sabe qué es lo que usted está teniendo? La misma esencia de lo que Dios tiene adentro. Si de Dios sale la palabra, yo estoy en este momento hablando, ¿sí o no? Probando sonido 1, 2, 3. ¿De dónde salió ese 1, 2, 3? De acá, ¿sí o no? En el caso de Dios, Dios dice, se ha hecho y fue. ¿De dónde salió ese poder? De adentro de Dios. Esa fe constituyó el universo. Entonces, cuando nosotros vivimos en fe y esperanza en Dios, ¿sabe qué es lo que estamos hablando? Estamos de la misma esencia de lo que Dios tiene adentro, es decir, fe. No sé si me entendió, o si no, vea la grabación y le va a orar a Dios. Entonces, cuando usted tiene fe y tiene esperanza, está conectado, alineado, se enganchó vía Wi-Fi, Bluetooth espiritual con Dios, sin ver, pero está creyendo, sin sentir, pero está recibiendo. ¿Qué? El mismo lenguaje del cielo está operando en su vida. Y Hebreos 11:6 sigue diciendo, pero sin fe es imposible, diga conmigo imposible, imposible, dígalo, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Mire, aquí hay un error grande, porque está el otro extremo. Está el extremo de que cree que Dios le va a dar todo y que todo lo que se lo pida a Dios creyendo todo se lo va a dar. Y es que la verdad, ¿cierto? El que pide a Dios creyendo, no hay que dudar. Pero está, y bueno, y cuando no le cumple Dios, algo falló. ¿Qué pasó?
algo falló en mi fórmula matemática, espiritual de Dios, falló. Este es el extremo, que cree que todo tiene que ser cumplido. Pero está el otro extremo. El otro extremo es el que dice, si Dios quiere, esperemos a ver si Dios le da, pues si es su voluntad. Y es que queremos que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Pero ¿por qué dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Será que eso es fe? No, esperemos a ver de pronto. Pues yo voy a orar, yo cumplo con orar, ya él verá así. ¿Usted cree que eso es fe? Está ese extremo en el que prácticamente Dios no le va a hacer nada. No, pues que es que todo lo que recibimos, todo, y utilizan ya es un lenguaje religioso. Tan religioso es un extremo como el otro, tan equivocado es un extremo como el otro. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, que el que se acerca espere que Dios sí le va a dar. Pero si no le da, no se desanime con Dios, Él tiene algo mejor. Pero ¿será que si nos acercamos a Dios, yo me acerco porque pues de pronto como cuando usted jugaba lotería, no, yo me juego este chancecito, este numerito, ay, de pronto, como que veremos a ver, probemos? No es así. Cuando usted se acerca a Dios en oración, usted le va a pedir eso como si ya fuera suyo. Esa esperanza no te va a permitir que seas avergonzado. Yo sé que algunos están ahí como luchando, entonces me voy para este lado, no, es para el lado donde Dios te quiere tener. Y dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardón? ¿A cuántos les gustan los galardones? ¿Cuántos se acuerdan cuando los pusieron a izar bandera por allá en la escuela, en el colegio, cuando eran juiciosos? Todos son juiciosos, pero cuando les daban esos premios, esa mención de honor por buen estudiante, buen trabajador, el empleado del mes, cuando le daban eso. Qué bueno era eso, ¿no? ¿Sabe que Dios también es galardonador de los que le buscan? Yo le pregunto, ¿cuántos regalos tiene Dios en el cielo y cuánta población tiene aquí en la tierra para darle regalos? ¿Será que Dios dice, no, mándeme a hacer, a ver, ¿cuánto hacemos el pedido? Hagamos un pedido de 2 millones de galardones para repartir, nada más 2 millones. ¿Será que Dios es limitado? No, tu galardón está allí si le buscas. Es decir, si tú tienes esperanza, recibas o no, ya tienes un galardón, porque te acercaste a Dios creyendo que le hay, esperaste en Dios que Él te iba a responder. Él siempre va a responderte con algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ahí vamos, ya casi vamos a terminar, ya. Entonces, cuando decimos que Dios es galardonador, sabemos que Él siempre nos va a responder con algo bueno, sea lo que pedimos o algo mejor. Y aquí viene lo más chévere, sea aquí en la tierra o sea en el cielo. Ay, no estoy diciendo que Dios no le va a dar lo que usted está pidiéndole al Señor, no estoy diciendo eso, pero usted sabe que usted tiene que orar hasta el último día de su existencia creyendo que Dios le va a responder. Y si Dios no se lo da aquí en la tierra, Dios se lo va a dar en el cielo. Hebreos 11, 36, 40 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas. Está hablando de hijos de Dios. Errando por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque creyeron y esperaron, dice, no recibieron lo prometido. Ay, la Biblia dice que algunos no recibieron lo prometido. En algunos casos es posible que no recibamos lo que Dios nos prometió, puede. Ahora, yo con esto no estoy rechazando las promesas de Dios, ni tú tampoco. Pero mire lo que sí alcanzaron. No lo alcanzaron aquí en la tierra, pero dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire, Dios les dio galardón. ¿Alcanzaron buen testimonio delante de Dios? ¿Sí o no? Acabamos de leerlo. Eso tiene un galardón en Dios. Y ese galardón es tan extraordinario que alcanzó para darnos bendición a nosotros por la palabra de Dios. Es decir, lo que nosotros no alcanzamos acá en la tierra va a servir para que nos dé galardón Dios en el cielo,
pero para que bendiga también a otras personas. Usted sabía que la fe y la esperanza que usted tiene es un motor de inspiración de otras personas. Usted sabía que cuando usted se aparta de Dios, hay otras personas que estaban como que, ¿será que sigo o no sigo a Dios? Y Dios moviéndolo como para que lo siga a Él, siguiéndolo a usted. Pero usted se desanima, peca, falla, se aleja, se aparta, se debilita. Esa fe de esas personas también cae. Es así. Es delicado. Pero ¿cuántos creen que Dios tiene un galardón glorioso para sus vidas? Y Santiago capítulo 1, 6 a 7. Ojo, porque hasta aquí les acabo de decir que a veces de pronto puede que reciba. Lo más probable es que sí, creemos que sí. Pero si no recibe, usted no se va a dañar. Porque la palabra de Dios dice que algunos no recibieron. Pero Dios, ¿qué les dio? Galardón. Diga conmigo, galardón. Entonces, cerramos aquí, Santiago 1, 6 a 7, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Diga conmigo, no dudando nada. Diga, no dudaré nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo tenemos que pedir? Con fe, creyendo que le hay y no dudando nada. Esa es la esperanza que debemos tener. Pedir con fe, creyendo que le hay, nos acercamos y no dudando nada. ¿Creen ustedes que a eso nos ha llamado el Señor? Y después de eso, ¿qué va a venir? Un galardón. Pero para lograr eso necesitamos tener ¿qué? Esperanza. ¿Y de dónde viene la esperanza? De la resistencia alegre. ¿Y de dónde viene la resistencia alegre? De las pruebas. Y cuando llegan las pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Gloriarnos. Muy difícil. Sí. Es difícil. Pero Dios nos muestra que es posible. Póngase en pie, que creo yo que va a Dios a ministrarnos, a fortalecernos y a renovarnos la fe para resistir alegremente, para poder atravesar las dificultades, las tribulaciones, las pruebas, creyendo que le hay. Por eso usted puede declarar estas palabras conmigo. Dígalo así: Padre, en el nombre de Jesús, hoy confieso con mi boca que en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, tú vas a obrar para que en mí se produzca paciencia, una resistencia alegre. Hoy creo en el nombre de Jesús que cuando toca la tribulación, voy a gloriarme en ella, porque sé que tu paciencia en mi vida va a traer esperanza, va a traer prueba, y esa prueba es la validación de lo que tú vas a hacer en mi vida. Dile: en el nombre de Jesús, hoy creo que mi corazón ha recibido de tu Santo Espíritu para pedir con fe. Dígalo allí: para pedir con fe, creyendo que le hay. Me acerco a ti, Señor, para pedirte con la esperanza de recibir lo que tienes para mí. Hoy, en el nombre de Jesús, presento mi corazón, mi vida, y declaro con mi boca que la esperanza en ti, Señor, no avergüenza, que tú tienes un galardón, que tú tienes, Señor, un premio, que tú tienes para mi vida respuestas especiales. Hoy lo creo y levanto mis manos para confesarlo. Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres.
desmayaremos, Si no hubiera visto no claudicaremos. tu bondad, hubiera Hemos decidido creer si no hubiera visto tu bondad. y esperaremos alegremente, resistiremos alegremente. Y nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús, creyendo que tu presencia poderosa, oh Dios del cielo, rompe todo obstáculo, rompe toda contención que el maligno ha puesto, que aún se han levantado en medio de nuestra falta, de nuestro error, de nuestras fallas. Hoy te pedimos, Dios del cielo, que te levantes con poder para traer la respuesta que viene de ti, para traer las respuestas que vienen del cielo. Señor, que tú te levantes con poder para desbaratar todo plan del maligno que ha enviado palabras a mi vida, a mi corazón, a mi interior, a mi mente, en las cuales resuenan voces de desánimo, voces de destrucción, voces de abandono, voces de claudicar, de no aguantar, de no resistir alegremente, Señor, sino de desmayar. Hoy te pedimos, Señor, que tu presencia y tu poder estén en nuestra vida para fortalecernos, para darnos aliento, para vivificar nuestras vidas, Señor, y fortalecernos en esperanza contra esperanza, para fortalecernos y llenarnos de tus nuevas fuerzas. Hoy pedimos, Dios de misericordia, que traiga la respuesta del cielo. Creemos, Señor, que estamos reunidos en tu nombre y tú traes respuesta, Señor. Hoy te pedimos y clamamos en unidad para que tú traigas provisión, para que tú traigas sanidad, para que tú traigas, Señor, la restauración de los hogares, para que tú traigas, Señor, en el nombre de Jesús, el avivamiento en cada vida, en cada familia, en el nombre de Jesús, para que tú quites, Señor, todo desánimo, para que tú te lleves todo ataque de brujería, hechicería y santería que ha venido a limitar las respuestas del cielo, que ha venido a desanimar tu alma, que ha venido a poner tropiezo en tu actuar. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, creemos que el poder de Dios se manifiesta para romper ataduras, para romper cerrojos de bronce y puertas de iniquidad que se han atravesado en nuestro camino. Ahora, en el nombre de Jesús, seas tú removiendo con tus ángeles, oh Dios del cielo, todo impedimento, toda obra del maligno, toda obra del opresor. Levántate, oh Dios de los ejércitos, levántate, oh Dios de misericordia. Levántate en nuestra ayuda, Señor. Levántate, Señor, para alcanzar, Señor, esas respuestas que vienen de ti, para alcanzar, Señor, ese galardón que tienes para los que te buscan, para alcanzar esas respuestas que vienen de ti para aquellos que buscan hacer tu palabra, hacer tu voluntad, Señor. Oh, mi Dios, bueno eres, bueno eres, bueno eres. Oh, mi Dios, bueno eres, bueno eres, bueno eres. Oh, mi Dios, bueno eres, bueno eres. Oh, mi Dios, bueno eres, bueno eres. Dígalo, bueno eres, bueno eres. Confiésalo, bueno eres, bueno eres. Lo creemos, respuesta de Dios, bendición de Dios, sanidad de Dios. Hemos creído y la esperanza no avergüenza. Creemos que traes victoria, creemos que traes respuestas, creemos que le hay. No dudamos. Vienen respuestas, vienen, se acercan las respuestas de Dios. Lo creemos. Confiésalo con tu boca. Lo que estás pidiéndole al Señor, confiésalo. Vienen respuestas. Viene la respuesta de Dios. Viene la provisión. Viene la sanidad. Viene la conversión de mis familiares. Viene el arrepentimiento de mis seres queridos. Vienen respuestas. Esperanza que no avergüenza. Hoy lo creemos.
Padre, en el nombre de Jesús, creemos que es tu victoria, es tu bendición sobre tus hijos. Creemos que es tu favor, tu poder, tu cobertura, Señor, sobre cada una de las familias de tu casa, de tu iglesia, y aún sobre la iglesia en todas las naciones, que es tu bendición. Es la fe del Hijo de Dios, es la esperanza, es la capacidad tuya, Señor, en nuestras vidas. Padre, que la bendición tuya, Señor, que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo, que la bendición del Espíritu Santo de Dios esté sobre cada uno de sus hijos, sobre cada una de sus familias. Que la bendición tuya esté sobre cada uno de los hogares. Que sea tu protección, tu cobertura, tu respaldo y tus ángeles guardándoles. Bendíceles en su entrar, en su salir. Y hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.